Hola, soy Roosevelt Fernández Rojas Melo, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. En este momento estoy cursando el cuarto semestre y estoy viendo la materia instrumentación industrial. Lo estamos viendo con el profesor Camilo Malaver, la cual consta de conocer básicamente los diferentes tipos de sensores, su función y la precisión que maneja cada uno, bueno, en los determinados trabajos que se ejecute cada uno en la industria. Entonces, en este momento pues, vamos a trabajar con un sensor de temperatura. El sensor es el LM35A. Entonces, vamos a hacer diferentes tipos de mediciones a diferentes temperaturas y así poder hallar los valores en milivoltios que nos arroja el sensor para poder hacer la calibración del sensor, o bueno, para ver qué precisión maneja y poder así tener unas lecturas más claras. Tenemos medidas de referencia de un instrumento patrón que nos van a servir para hacer la comparación con las medidas generadas por el sensor LM35 y poder hacer el análisis de la exactitud o la precisión de las mediciones que nos da este sensor. Entonces, en este momento, por decir algo, vamos a mostrar algo de la variación de la temperatura y de la variación del voltaje aquí en el multímetro al intentar cambiar la temperatura en el sensor. En este momento podemos ver aquí en la pantalla una temperatura ambiente de 18.5 aproximadamente de grados centígrados y nos está arrojando aproximadamente 193 milivoltios a la señal que nos arroja el sensor, el M35, y entonces ese voltaje es el que recibe el Arduino, que es la interfaz que tenemos para poder hacer la lectura del sensor y nos está arrojando esta temperatura. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el sensor LM35. Pues es un sensor de temperatura integrado de precisión cuya tensión de salida es linealmente proporcional a la temperatura en grados centígrados. No requiere ninguna calibración externa o ajuste para proporcionar una precisión típica de más o menos 1.4 grados de temperatura en temperatura ambiente y 3.4 grados para el rango de trabajo que él maneja. El dispositivo se ajusta, calibra durante el proceso de producción. Bueno, la baja impedancia de salida, la salida lineal y la precisa calibración permite la creación de circuitos de lectura o control pues muy sencillos. El LM35 puede funcionar como alimentación simple o doble, puede ser positivo o negativo. También requiere una baja carga de alimentación que está alrededor de los 60 microamperios y bajo factor de autocalentamiento, menos de 0.1 grados centígrados en aire estático. Bueno, el rango del sensor está más o menos entre los menos 55 grados a los 150 grados centígrados. Bueno, aquí podemos ver las características del sensor, pues ya les había hablado algo de ellos. Pues calibrado directamente en grados Celsius, el factor de escala lineal es de más 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces eso quiere decir que por cada 10 milivoltios que genera en la salida del sensor equivale a 1 grado centígrado. Entonces bueno, la precisión es de 0.5 grados centígrados a 25 grados. Bueno, esa es el rango o el margen de error que tiene. Bueno, ya les he hablado del rango de trabajo que está de menos 55 grados a más 150. Bueno, la ventaja es que es apropiado para aplicaciones remotas. También pues el bajo costo pues es muy favorable para hacer proyectos. Funciona con alimentación entre 4 voltios y 30 voltios. Menos de 60 grados, 60 microamperios, perdón, 60 microamperios de consumo y
pues el autocalentamiento es menor del 0.1 grados centígrados en aire estático. Bueno, la impedancia pues, se maneja más o menos de 0.1 vatio por, bueno, para cargas de 1 miliamperio. Bueno, entonces para el procedimiento del desarrollo del proyecto, pues tuvimos que hacer diferentes mediciones para poder hacer el análisis de calibración del sensor, en donde tomaron diferentes medidas de temperatura y también se tuvieron referencias de los voltajes generados por el mismo. Bueno, en la siguiente tabla podemos ver las medidas, bueno, que tomamos 10 medidas a diferentes temperaturas y podemos notar que la señal en milivoltios pues varía y pues con referente al aumento de la temperatura. Bueno, el valor medio, ese es el valor que lo generó el sensor, y el valor real de temperatura que está en la parte derecha fue las temperaturas que tomamos con un termómetro a temperaturas muy similares. Entonces, eso nos ahorramos, nos comparamos, si comparamos las dos temperaturas, son muy similares y el margen es muy poco realmente para el margen de error, el margen pues, bueno, de error en el momento de hacer las mediciones. Bueno, entonces estuvimos haciendo, pues utilizando la fórmula para hacer la desviación o promedio de las mediciones, para poder así hallar como el, la desviación estándar. Y entonces cogemos cada medición, como lo muestra la fórmula, y lo dividimos por la cantidad de mediciones, donde nos arrojó el 0.27, que ese sería el margen de error o la desviación estándar. Entonces aquí podemos ver la gráfica de las mediciones, en la comparación entre tanto de las mediciones generadas por el sensor como las generadas por el termómetro. Entonces pues también hay pues en algunos puntos se ve que hay pues un margen de error, pero en otros se compensa. Entonces pues básicamente pues el sensor no tiene mucho descalibre y es muy bajo el margen de error que mantiene con respecto a otras mediciones de equipos de medición de temperatura.